Pues así andan, pues, güey. Sí andan, güey. Hola, bueno. ¿Ya me dejó? Pásale. ¿Ya se empezó? No sea malito. ¿Ya? 124.5. Ya está. Ya ni le dije cuándo la cita, güey. Aquí está la cita. Los laboratorios. Ahí está en la. Lo Espérame, quieren, déjame. están esperando eso. Güey, ahorita le vamos a decir. Siéntate, viejo. Sí, gracias. Hombre, güey. Andamos haciendo. Fue ya. Acuérdate, ponle ahí, güey, cita el viernes 10, güey, de septiembre. Ese día merengue la vemos, 10 de septiembre. Ahí está. Porque ya pasaron 2 meses, viejo, ya. Uno. Ujú. Ok, a ver. ¿Qué estamos tomando ahorita, viejo? De lo que yo te estoy dejando. El tacrolimus lo aguantamos, ¿verdad? No te lo estás tomando. Ah, perdón. ¿Estás tomando solamente 3 por la tarde? No, ya lo cambiamos a 5. 5 cada 12 horas. 5 en la mañana y 5 en la Sí, noche. sí, ok, sí. Pegaron el culo, pues. Pegaron el culo en la mañana. Sí. Sí. Le digo que ahora todos andan bien margaritos. Te dio una pinche tertulia en la mañana, ¿no? Sí. No sabía ni qué pedo de la pinche entrega. ¿Verdad que sí? A ver, pues, entrega la guardia. Pues que no me quedé, ¿no? ¿Verdad que sí? No, ¿sabes qué fue lo peor? Que se fue como hasta las 12, güey, porque anoche se pusieron a poner un pinche perro y terminaron como a las 1 de la mañana. Aquí ahora empezaron a poner. Por eso me estaban mandando mensajes estos güeyes en la pinche tarde. Noche le pusieron a Chavito de hipertensión. Y luego, pues, ya anduvieron batallando, le pusieron como el sonido. O sea, no le dan a la pena, pues. Y luego pusieron como decían, pues ahí se tardaron un rato. Tiene que ir una noche. Todo les pasa. Y tampoco. Pues, dice que como que no quería mucho, pero ahí entre porras y ya lo convencieron. Y pues, batallaron un ratillo y pues lo pusieron. Batallaron para darle, pero ya después todo bien. ¿Y dónde sacaron el ultra? Pues? De allá abajo de la UCI. Ah, lo pidieron y no. Le pusieron uno de 36, me imagino, ¿ah? Sí. Pusieron un blanco, que fue por que tenía válvula, Como tenía válvula en donde. para que no te regrese la sangre. Ah, es que esos son los Metcon, güey. Es que los Perma, los Permacat, güey, así se llaman. La marca es Permcat. No traen válvula, güey. No, pinche sangradera, la madre, güey. Ese es el pinche paso de la muerte, güey. También nunca me gustó eso, güey. Me acuerdo que cuando los ponía aquí, güey, con el pinche Juan Carlos, el güey así, despacito. Amigo, rápido, pinche sangradera, madre. ¿Te acuerdas de una ruca que tenía que tuvo, se hace güey, y te chingo de ganglos y dice, no, perma derecho, le traen de pendejo cuando me pregunté, güey, qué antecedentes tenía cuando recién había llegado. Y ya pues batalla para meter el pinche cassette, no entraba, sangre y sangre y sangre. Hasta de ahí. Sí, Teníamos el ¿se acuerdan? güey, adentro, güey. Y le dije, güey, qué pedo, que tenía, o sea, tuvo radiación, güey,
Llena de ganglios el chorizo, güey. No, amigo, ya no los vamos a hacer así. Ah, fíjate los niveles de ataque de este vato, ¿no? Son del día 1 de julio, güey. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver cómo están los niveles de ataque, viejo. ¿Ok? ¿Ok? Todo más como salió. Pues según aquí tengo que. A ver, proteína celular 24 horas. Proteína 25. ¿Sí eso estaba? ¿Sí eso estaba? ¿Sí o no? Proteínas, pero no soportan las 24 horas. No, dice proteína celular 24 horas. Proteína 25. Volumen 2950. ¿Estos son? No. 24 horas se lo calculo ahorita. Pero Y porque dice nomás, dice proteína celular 24 horas. Proteína. dice 25 miligramos por decilitro. Ujú. Quiere decir que por mililitro, 0.25. 0.25 por lo menos 337. Ok. No, está bien. ¿Cuánto, perdón? 337. 337. O sea que ni medio miligramo. Ni santo ni diablo, viejo. Porque Ahí no subió. A ver, punto 25 por 1950. A ver, pues subió. 0.25 por 2.950. No, sí subió, viejo. subió. Sí, estaba en el 500 el anterior. Yo porque, pues, donde, según yo, me doy cuenta es cuando voy y orino. Sí, Y pues ya no hago tanta espuma. la comparación del anterior. Ajá. De hecho hay momentos del día en que absolutamente nada de espuma hago. Y por lo regular, ¿a qué hora es cuando haces la espuma? Ya por la tarde noche. Y con el pulpo es muy... Claro, supone. Ya había hecho es para Nomás no hicieron las cosas. Claro, con... Que había hecho él para ayudar a su hija a uno. Estos güeyes se quejaron de su pedo, güey. Que, por ejemplo, no los ayudas y se andan bien pinches de cosas. Y luego, que por rico se debería de dar más orden. O sea, ¿sí se quedó este güey en la guardia o se fue hasta esa hora? El bull. El pulso son las cosas en la A las 2. Ya no te chingaste a la... Así la hacía, güey, sí, porque, o sea, entre semana, güey, entre semana me quedaba, güey, porque yo sabía que y al día siguiente se entregaba la guardia y no sé qué pedo me van a tocar. Te toca una por semana, o sea, entre semanas, a lo mucho toca dos, sí. y las de fin de semana así no venía, porque el domingo había escrito, güey, en la mañana, el sábado no, pues, por ejemplo, lo ponían a las guardias del domingo, pero tocaba guardia el domingo, llegaba, bueno, más allá, la chingada, tocará cuando quiera, la jugué a poner. Sí, dale. Y ya, güey. Pero por ejemplo, guardia de viernes o sábado, güey. No, yo. Me tocaba guardia el domingo, güey. Llegaba en la pinche
noche, güey, o me iba el lunes bien temprano, güey, para llegar a las 6 de la mañana, güey, a recibirles, ¿sabes? Pues, todos los pendientes, ¿sabes? No, no. Digo, el domingo en la mañana iba, güey, pasaba la visita, para yo enterarme qué pendientes había, güey. Y luego ya en la mañana temprano el lunes, güey, llegaba a ver, pues, todos los pendientes, no, pues, me falta, ok, ¿por qué no se hizo esto? No, pues, por tal, ok. Y ya, güey, pues, entregar, y ya, voy a entregar, güey. Pues yo era el que entregaba, güey. Todos tantos ingresos, tantos seguimientos, pero, y ya, pues, los ingresos, órale, pues, fíjate, tú eras uno de ellos. Pues yo me decía, ¿y por qué no se le hizo al paciente? ¿Por qué acá la madre? Por ejemplo, yo tenía que, si había un seguimiento el viernes, güey, se comentaron, no sé, hubo un seguimiento de un operador de válvula, ok, ya nos presentaba el barco de la guardia el viernes. Ya el sábado estuvo así, 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 se puso diarios. Y el domingo, pues ya no tocaba, no, pues así, 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 ah, pues madre, ya, pues, siguiente. Pues sí trataba De estar al pendiente. y entre semana te digo, ¿cuántos se tocan, güey? Una, güey. Ya me quedaba. Y de repente se emputaba. Ah, no, ella ya no estaba ahí. Ah, testosterona, güey. Claro, yo como sé que subo al centro, porque mi contacto de arriba está ocupado ahorita. Ah, no se crea, pero tengo otro contacto allá. No salieron todos los estudios del hormonal, viejo. ¿No salieron? O sea, nos faltan unos porque son subrogados. O sea, se tiene que hacer una papelería para mandarla a que los reportes se tarda un buen. ¿Qué te iba a decir? Esa cómo la. Entonces, ocupadilla. ¿Cómo vas con ese asunto, viejo? Oye, ¿no puedes tomar una tortilla en los niveles Pues, tranquilo, del primer de junio? De hecho, pues, Hey, me la manda. todo el mes tengo que nada. ¿Por qué? Porque nada, porque no ha salido. Pues, por un chingo de circunstancias ya, también ya no sé ni. Ahorita yo tengo más o menos como 20, 25 días sin jale. ¿Y eso? Pues me salí del jale donde estaba y no he agarrado nada de plano. Ahí me aviento mis chambitas y jalecitos que me salen, liebrecitas como luego le llama uno, pero ahorita no traigo nada de planta. ¿Y el seguro por qué lo tienes? El seguro lo tengo por mi esposa, pero aparte pues tengo 3 meses después de que se sale uno de un jale. Ah, ok. Y aparte por mi señora. Pero pues no, sí hay que. De hecho, ahorita tengo una entrevista a las 12 del día. A ver si se arma algo, porque Ojalá, viejo. eso de estarse uno hablando de chicote en la casa está cabrón. Entonces. Sí. No te molestia por orinar ni nada, ¿verdad? No. No, ¿te acuerdas que me mandó a hacer un. Ay, esa madre magnético, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Una resonancia? Sí, resonancia magnética. No me la pude hacer, ¿no? Ok, ¿qué te dijeron? Okay. No fuiste? Sí fui, aquí traigo el papel de pero me sentí mal de madre cuando me metieron a la maquinilla. ¿Te dio claustrofobia? Sí, me empecé a marear y luego empecé a sentir un chorro de ganas de vomitar y luego mucha temblorina y no me sentí de plano mal de montón. Y pues les dije que me sacaron esa donilla de esa chingada. Ya me había hecho yo una, pero no era resonancia, era una tomografía. Y pues con esa no tuve pedo.
Bueno, pues te mando a hacer la tomografía, viejo. Ok. ¿Vale? Eso le pasa y los que no te pasó nada. Ya pedo ese día. Sí, yo creo que venía pedo ese día. Que lo valore. De hecho, el compilla que me atendió ahí me dijo, dice, oye, pero para lo que necesita tu doctor, dice, no es necesaria una resonancia. Es que como lo seleccionas ahí, Ajá. se me hace que se fue ese de ahí. Dice, para lo que ocupa tu doctor, dice, hasta con un eco, ¿cómo se llama? Sí. Un ultrasonido. Le dije, mire, mi compa, si a mí el doctor me dijo que me hiciera esto, le digo, yo vengo. Pues sí. Si el doctor me dice que es un ultrasonido, pues yo me hago el ultrasonido, le digo. Y ya me dice, no, dice, yo nomás le comento de que, pues la verdad de las cosas, no es muy necesario esta cosa que le están pidiendo a usted para el problema que trae usted. No, le digo, pues ahí sí voy a ir a ese tiro con mi doctor. En un momento. Y ¿sabe qué, Doc? Si andaba mal usted ese día. ¿Sí andaba pedo? No sé si andaría pedo crudo, pero ahí le va porque algo salió en mis laboratorios y me dijo que tenía que volver a retomar el Petróleo. el alopurinol, porque ya no lo estaba yo tomando. Y me dijo, vamos a retomar nuevamente el alopurinol. Y me dio la receta, para el medicamento, pero en vez de darme alopurinol me dio atorvastatina. Bueno, es que aparte sí estás aquí indicado con atorvas. Ajá, Entonces sí, la atorvastatina sí, pero no me dio nada de alopurinol. Ok. Lo más que como anteriormente ya lo tomaba yo y dejé de tomarlo, Ahí lo tenía yo un frasquito. Y dije, no, pues de aquí me... Pues sí te sirvió, viejo, porque traías... Traía 7.8 y ahorita traes 5.5. Sí, va, pues. Déjalo. Entonces ahorita para dártelo pues la receta. Muy bien. ¿Y se acuerda que me dio también otro medicamento? La paglifosina. Para uno que era para el azúcar y otro que era para La ansiedad y todo. la ansiedad, exacto. ¿Y qué te jaló? La neta no he sentido ni madre de cambio. Se tarda un rato, viejo. Con lo de esa pastillita de lo del azúcar, esa sí estuvo con madres. No sé si hice bien o hice mal, pero tengo como 15 o 20 días aproximadamente que ya no me poncho. Ya no me puse la insulina porque con esa pinche pastillita y la otra, la normal, la metformina, con esa ya he andado con madres. Sí, entonces te voy a continuar la paglifosina. No te di referencia, ¿verdad? Para tus medicamentos. Bueno, te la doy. Y sabe que no sé si me pudiera hacer el favor de darme la contrarreferencia nueva de todo. Sí, con todo. Sí, si me hace el favor. Sí, lo que voy a hacer. Porque ese día también que la última cita que tuve, aquí las dejé. Ahí sí fuiste tú. Sí, ahí sí fui yo. Y sí, desde que me tocó cita con médico familiar y no las hallaba, pero me encontré afortunadamente unas copias y fueron las que me hicieron valer. ¿Qué eran los laboratorios? Primero de julio. Pero que no se los hayan hecho. No mando pedido otra vez. ¿Cuánto pesaste ahorita, viejo? 124.5. 4.3. 4.3. Sí, exacto. Andamos bien, no estamos mal. Es una membranosa la tuya, ¿verdad? Sí. Si andas bien, viejo, andas dentro de rangos. Porque en la ocasión anterior traías 3 y feria. Y entre más traiga es mejor, entre menos traiga es mejor. Es que hay un rango.
hay un rango. Debes de tener entre 5 a 8 más o menos. Ok. Pero digo, 4 puntos, no está tan bajo. O sea, no es como para aumentarte mucha dosis. Ajá. Muy bien. En la mujer es aumentar un aumento. No sé qué poner los niveles más altos. De 5 a 8. No, esos son de. No, pero en la focal. Siempre me confundo en esa madre. ¿Dónde está? No será más bajo. El 10 es así. Y la focal, no, sí, era así. ¿Dónde está? De 3 a 5. No, sí, de 3 a 5. Y el afocal, güey, es de 5 a 8. No, de 5 a 10. Todas 5. Debe faltar la de él. No, pero para que se lo pidas para hacer el movimiento acá. Sí, nada más. Y creo que ya no había más alternativa. Creo que había una persona más. Nada más han pasado dos. No. Entonces, acrónimo 5K12, el alpurinol, telmisartán, prednisona, nifedipino, prazosina, atorvastatina, insulina. Le estamos ahorita, no te está explicando, ¿verdad? No. Ok, bueno, te lo voy a dar, de todos modos, si la requieres. Ok. Metformina, dapaglifosina, fluoxetina y olanzapina, ¿sale? Sí. Ok, eso tarda un rato en hacer efecto, los antidepresivos, ¿eh? Pues entonces no la seguimos chingando. Sí, no es así, luego. ¿En qué trabajabas antes? Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Y qué hacías ahí? Pues le dábamos mantenimiento a los oxos en general. Eléctrico, plomería, pisos, todo eso. Ok.
Pues ya nos jalando pues ahí. No, es que el pinche patrón nos estaba chingando muy gacho. De hecho, éramos 9 pelados los que andábamos cambiando con ese patrón. Y el día que me salí yo, nos salimos 7. Se quedó con 2 monos nomás. Porque la hora de entrada era a las 8 de la mañana. Y ahí de pobres de nosotros donde llegaran por tarde porque nos rebajaba el rey. Pero no teníamos hora de salida. Había ocasiones que eran las 11, 12, 1 de la mañana y todavía andábamos encima. Y no nos pagaba nada extra. Vamos por cortar por lo sano de plano. ¿Qué te falta, viejo, de lo que te estaba dando? Ya te puse la paglifosina y lo purimos. ¿Qué más te falta? Las dos que usted me dio, la del azúcar y la de la presión, digo, De la depresión. de esa madre. Sí, esas dos. Y la lopurinol que no tengo. Y si me puede usted hacer el favor de regalarme el misartando, porque de hecho aquí traigo las recetas donde no ha habido en la 16. Okay. De ahí en más andamos, estamos bien, gracias a Dios. Parece recibo de luz esa madre. Ya. ¿Cuántas son de Misartán? ¿2? Sí. Dos envases. Dice que tengo como unos 3 días, ¿no? Cuando me dio lo de la mesa de azúcar, empecé a batallar yo con la vista. Pero ahorita tengo como 3 días que con este ojo, con mi ojo derecho, haga de cuenta como si trajera una lagaña pegada todo el tiempo. Hace cataratas. ¿No? Hace catarata, déjame ahorita. ¿Qué quiero? ¿Imprimir de nuevo? No, es que me dice que no me puedo dar la receta. ¿Por qué? Esta expedición. Es una leyenda que le haga al administrador. La vez pasada también así batalló, no sé si se acuerda que me la hizo manual. Bueno, de las rositas. Pongo 1, 4. Voy a soltar medicamentos para esta depresión. Sí, ya le solté todos los medicamentos ahí, güey, pero no. ¿Y no viene en eso? A ver, pongan la receta. ¿Arriba? Sí, acá. Receta. Impresión, cancelación. No está el tacro, no va a estar el tacro. Sobre. De 16, ¿verdad? Te dan el medicamento. Sí,
Qué ese batillo. Qué ese batillo. Qué ese batillo. Nah. Si me puede firmar un traslado de ambulancia, que lo mandaron con usted. Ah, ok. Sí, preguntó por la tabaco. No digo que cualquiera de los ¿De modo? Con esto. Vamos, que no buscan. Si todavía no se llama hospital de la... Sabes que estás al lado, viejo. Pero me dejan. ¿Quiere que le damos ahí, no? Y yo lo puse aquí a buscar, güey. Ya lo tiene. Ya está arriba, ¿no está? No están, güey. No, No están. Es que no, como no me dejó hacer la receta bien, güey, no los pone ahí, güey. la vez pasada, no. Eran manuales. Simón, me la mochila, güey. ¿Es esa? Sí. Llego. ¿Ya llegó? Napa, no. Venga, güey. Él. ¿Qué hago? Ahí dale a la paglifosina, güey, y el 100 miligramos. de 10. 10 miligramos. Todo lo demás sí me dejó ahí, güey, pero no me sale la receta. Sí, man, ahorita se la mandaron. ¿12, 29, 13, 09? 12, 29. Sí.
Media. No, me está chingando, me está tomando una. Media. Ok. Ocho, güey, 7, güey. 7, 8, me gusta. Sí. Pero está en el futuro. Recetonas. Ese, viejo. Ah, la cita va. Sí, ¿sabes su carnet? Sí. No, es tan fácil. Que no olvides. Por Ignacio, ¿verdad? Ese me lo pido todavía. El 10 de septiembre, amigo. 10 de septiembre del 21. O la madre. Pero ya lo copié, ¿o qué? Hay que ir todavía con la señora de cárcel para que nos dé de alta esto. ¿O No, viejo, ya está ahí. ya no? Ok. Ay, ya se cogió la sala, güey. No sé que la niña, güey. Me sacó a la verga para perder la punta, güey. Y también así me quitaba así toda vida. Como la metió hacia los pendejos. Por eso no hace contacto, güey. Pero, güey. No sé qué mucho le resalto, nada, pues. Ya sería todo. Listo, campeón. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Aquí nos vemos en 2 meses. Hasta luego. Adiós. Fíjate, te voy a pasar el número de un primo, güey, que trabaja para los del One. Andaba solicitando raza, güey. Tú dile que lo viste en el Face. Hace la madre esa del Oxxo, güey. Ok. Que tú estabas haciendo. Se llama Víctor Contreras. Y andaba solicitando, güey. 8713 26 04 62. Dile que eres paciente mío y que andaba buscando jale y que me acordé que este güey andaba solicitando. Víctor Contreras, ¿verdad? Y bueno. ¿Está bien, Juan? Está, amigo. Muchísimas gracias, muy amable. Ahorita sí, viejo. Nos estamos viendo. Dale. Alex, órale. Sí, claro. Todo por un pinche palito o algo ahí para. Bueno, el pool. A ver si le cae. Ese güey se la deja visita. Oye, sí, es cierto que el momento te dio vaquilla. A ese güey, no le han dado vaquilla. Pero no, con esta andaba con la durita. Pues, hasta ahí con qué. Hola Aquiles, ¿cómo te va? Hola, ahora sí que estaba con el micrófono silenciado. ¿Cómo estás, Iván? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Qué Aquí bueno. esperando que la gente se empiece a contactar. Pehuen, Perfecto. ¿estás ahí? Pehuen, Nico, Doc, buen día. hola, ¿cómo estás? ¿Lo vas a poner al doctor Jara de coanfitrión? Sí, ahí le paso. ¿Cómo andas, Aquiles? ¿Cómo está todo por ahí? Oh, siempre con dificultades, pero bueno, toda la región está con dificultades, así que no nos podemos. No Pero son los únicos.
Y con harto frío. Oye, pero ustedes tienen un alto porcentaje de población vacunada ya, ¿no? Con 2 dosis. Sí, sí, tenemos más, mira, con segunda dosis ya casi el 60% ya. ¿eh? 60%. Sí, no, sí, muy Y alto. ha bajado el número de casos, la segunda ola ya Mira, sí, remitido. tuvimos muy complicados, estuvimos en cuarentena total, las últimas, hasta hace 2 semanas atrás, que recién nos están liberando, porque llegamos a tener casi cerca de 9.000 casos diarios. Pero ya bajamos a los 6.000 y ahora de los últimos 4 días hemos bajado de los 2.500. Así que, Claro, sí, sí, sí. pero igual Pero tenemos ya más colapso del del sistema 60% de la sanitario. población. Claro, sí, sí, colapso total, sí, sí. Bueno, Porque, aquí recién está empezando a remitir un poco la segunda ola, pero la desgracia nuestra es que el plan de vacunación es muy lento. Recién va el 10% de la población con 2 dosis. Así ya, que estamos todavía muy lejos de lo que es y solo no sé si el 40%, 45% de la población con una dosis. O sea sí, que está lentísimo. claro, nosotros estamos evaluando ahora porque por lo menos con la gran mayoría de los chilenos recibió la vacuna Sinovac, la china, ¿ya? Pero Claro. parece que el efecto inmunogénico se va perdiendo, entonces se está planteando la tercera dosis. ¿Ya? Así que Una tercera dosis, sí, ya tercera vi que dosis en por varios septiembre. países están. Sí. Y Bueno, nosotros, acá el problema de Argentina es que hizo un acuerdo con Rusia. La mayoría de las vacunas que llegaron son la Sputnik de Rusia, sí, claro. pero lo gracioso del caso es que necesitas 2 dosis. La segunda dosis es un componente diferente de la primera y Ah, Rusia no la está fabricando. O sea que no hay segundas dosis. Es muy costoso y muy lenta la producción de segunda dosis y casi la han dejado para el mercado interno ruso. Así que acá se está abriendo estudios para probar si los pacientes que recibieron primera dosis de una marca pueden recibir segunda dosis de otra marca. de otra marca, Han sí. abierto estudios para ver eso, para completar la Sí, aquí se segunda está dosis con evaluando otra si para vacuna. la Sinovac es colocar Pfizer como la tercera dosis. Lo que nosotros como sociedad Claro, estamos peleando hoy es que adelantar la tercera dosis para los pacientes trasplantados, porque ahí estamos viendo que no hay respuesta, una respuesta muy, muy deficiente, de respuesta humoral por lo menos, y, y probablemente, dado que como están vacunados, se han relajado las medidas, estamos viendo un nuevo pic de pacientes contagiados en los trasplantados y con mortalidad, así que eso está medio complicado. claro. Sí, 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 sí. Así que sí, mira que los ingleses, estaba viendo también, el La Reino Unido Eurocopa, tiene 87% de la población con primera dosis y casi el 70% con segunda dosis. Y ya están empezando la tercera ola. Ya tiene más de casi 30.000 casos por día. Así bueno, que, aquí ha habido escándalo porque con dos sujetos que llegaron de Estados Unidos, dos sujetos separados en sí, diferentes vuelos, llegaron con la variante Delta. Entonces ha sido un escándalo acá. Todo esto. claro. Sí, No, acá sí, de hecho Argentina tiene cerrado el ingreso de pasajeros del extranjero. Solo 600 personas pueden ingresar cuando normalmente ingresan 30.000 personas por día. imagínate. Solo 600 personas permiten ingresar, así que están varados miles de pasajeros en toda parte del mundo que no pueden ingresar a Argentina. Hay un escándalo con eso también que no se puede poder solucionar. Así Ay, que ay, bueno, ha estamos sido- complicados. Y la otra complicación Acá grande. estamos esperando vamos a darle unos minutitos a Aquiles que Sí, se no sigue hay problema. conectando la gente. Muchos de los que se conectan son servicios enteros donde participan varias personas en la misma conexión. Así que Ya, tenemos un número interesante de participantes de estos Ateneos y más cuando es una personalidad tan conocida y querida del mundo de la... Yo creo que más entretenido ver la Eurocopa que esto, pero bueno. Exactamente. Ya vamos a ver qué pasa. A ver. Vamos a esperar un par de minutos más y ya damos comienzo, Aquiles, ¿sí?
Ya. No vamos a discutir el penal de Inglaterra, eso no, por favor. No, no, porque eso ya sabíamos que iba a pasar una cosa así. Ahora tenemos miedo nosotros los brasileños que van a jugar de local el sábado, la final, y los árbitros están un poquito presionados, parece. Pero bueno, tenemos una excusa para perder. Perdemos, ya tenemos la excusa. Bueno, ahí se va sumando la gente. Bueno, para que no tengamos tanta restricción de horario, así terminamos a tiempo y pueden seguir todos con sus actividades, les quiero presentar a un gran amigo. Ya hemos compartido muchos, muchos trabajos juntos, congresos, actividades diversas, y a los dos nos gusta mucho el área del metabolismo óseo y mineral, así que hace muchos años venimos compartiendo trabajo, y de hecho estamos integrando el comité de metabolismo óseo y mineral de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. El doctor Aquiles Jara, que ya nos supo visitar también en el servicio de nefrología en alguna oportunidad, es profesor asociado de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, integrante del staff del Departamento de Nefrología del Hospital Universitario de la Universidad Pontificia de Chile. Aquiles, entonces, es un experto en el metabolismo óseo y mineral, tiene muchos trabajos publicados y es un referente del tema en toda Latinoamérica. Nos acompaña con frecuencia en los eventos de metabolismo mineral y en los congresos latinoamericanos. Así que para nosotros es un gran placer, un honor tenerlo Aquiles como disertante en este Ateneo. Tenemos una hora de tiempo, nos podemos extender un poquito más también, Aquiles, depende de la cantidad de preguntas que haya. Tómate el tiempo que necesites para tu presentación y bueno, vamos a disfrutarla de ella. Muchas gracias. Bueno, déjame compartir. Muchas gracias, Walter, por la invitación. Realmente, un agrado poder compartir con usted este rato y de conversar del tema que tanto nos gusta. Como dijo alguien, con Walter somos del área dura de la nefrología. Y exactamente. El tema de hoy es el manejo de la hiperfosfemia, la enfermedad renal crónica, y poniendo énfasis en el qué podemos hacer en el tracto gastrointestinal para este manejo. Se ve bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya. Bueno, desde el trabajo clásico de Bloch, ¿verdad? Numerosos trabajos han salido y han demostrado cómo se asocia la hiperfosfemia a mortalidad en el enfermo renal crónico, y es uno de los factores importantes en esta mortalidad aumentada que están los enfermos en diálisis. El único trabajo que conozco de Latinoamérica fue el trabajo CORES, que lo lideró el doctor Jorge Canata, donde mostró lo mismo. Muestra cómo el fósforo se asocia a mortalidad de cualquier causa y mortalidad cardiovascular. Es un estudio bien numeroso. Así, nosotros sabemos, ¿verdad? Hemos tratado de encontrar y orientarnos, decir cuáles son los niveles adecuados de la fosfemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en diálisis. Y para eso contamos con la guía CADOC el 2003 y CADIGO 2009, que se actualizó el 2017, ¿verdad? Sabemos que CADOC estuvo orientado hacia el bienestar del hueso, hacia el mejor pronóstico óseo en la enfermedad renal crónica, y CADIGO estuvo más orientado hacia mortalidad. Así que hemos sido conducidos a definir cuál es el nivel adecuado de fosfemia, ¿ya? Hay dos estudios europeos, que probablemente ustedes los conocen, pero quiero comentarlos, que son importantes en esta área porque evalúan exactamente cuál es el rol del fósforo en la mortalidad de los pacientes en diálisis. Uno es el estudio ARO, liderado por el doctor Jürgen Flege, en más de 8.800 enfermos en hemodiálisis,
en un seguimiento de 3 años, muy importante, donde demuestra que el nivel de fósforo que se asocia con el menor riesgo de mortalidad es 4.37 y el rango está entre 3.35 y 5.6, muy similar a Cadigo. El otro estudio que conocemos y lo encuentro fantástico, que es el estudio Cosmo, que fue liderado por el doctor Gil Granata de Oviedo, que está hecho en 20 países europeos, también un estudio prospectivo de 3 años con casi 7.000 enfermos, que nos mostró algo similar, que el nivel de fósforo asociado a menor mortalidad en los enfermos era 4.4 y con un rango entre 3.6 y 5.2. Pero el estudio Cosmos fue un poco más allá. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros se modificaba en los enfermos el nivel de fósforo durante el seguimiento? Y pudimos ver que si el fósforo aumentaba, aumenta la mortalidad. Si el fósforo disminuye, también aumenta la mortalidad. Pero eso pasa cuando el nivel basal de fósforo está en el rango que nosotros se establecieron ahí entre 3.6 y 5.2. Pero cuando la población tiene un rango de fósforo basal mayor de 5.2, como en la mayoría de nuestros enfermos, ¿verdad? Bajar el nivel de fósforo, sucede que al bajarlo, y este es el único estudio, los pocos estudios que demuestra que disminuye la mortalidad. O sea, bajar 1 miligramo por decilitro prácticamente disminuye en un 20% la mortalidad de estos enfermos. Probablemente esto es uno de los pocos estudios donde se demuestra efectividad en la mortalidad. Hemos demostrado que la mortalidad está aumentada, pero si realmente bajar el fósforo disminuye la mortalidad, es más difícil. Así, tenemos un nuevo rango de fosfemia, el Cosmo, muy parecido, digamos, al Kadoki, ¿verdad? Pero como aún va más allá, y recientemente demostraron que es diferente el rango de fósforo si el fósforo lo medimos a mitad de semana, que es como lo habitual la mayor parte de las unidades de diálisis, o si lo medimos el primer día después del fin de semana. Y ustedes pueden ver cómo varía el rango, y eso hay que tenerlo con claridad. No está subdividido en qué horario y en qué turno, si en el primer turno, en la mañana, o a mitad, el turno mediodía con el almuerzo, o el turno en la tarde. Eso no tenemos esos datos todavía, ¿ya? Pero ustedes pueden ver cómo hay que evaluar el fósforo de acuerdo, tomando en consideración diferentes aspectos. Pero ese es el rango donde deberían estar nuestros enfermos. Así, el fósforo por sí mismo es tóxico. Y en esta bonita gráfica de Comaba, ¿cierto?, nos muestra que el fósforo va a tener efectos de toxicidad directos e indirectos. El fósforo en forma indirecta, digamos, va a producir disfunción endotelial, calcificación vascular, progresión de la enfermedad renal, va a estimular y hacer hiperplasia de la glándula paratiroidea y estimular la secreción de FGF23. Pero a su vez, los efectos indirectos, que son producidos por los efectos del fosfato al aumentar el FGF23 y el hiperparatiroidismo. O sea, los mecanismos de fosfato son múltiples para producir toxicidad y producir daño y aumentar la mortalidad. Por lo tanto, el primer mensaje que uno puede tener es que el fosfato sérico predice mortalidad cardiovascular y por cualquier causa en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora bien, si hay algo frustrante en medicina y sobre todo en nefrología, es el tratamiento de la hiperfosfemia en nuestros pacientes. Realmente es una frustración enorme y podemos hablar 1000 veces y vamos a mantener siempre esta frustración. ¿Por qué? Y ustedes pueden ver acá en un estudio que hicimos en Chile, en más de 17.000 enfermos, vemos que usando cualquiera de los criterios de rango, Kadoki, Cadigo, Cosmo, vemos que menos de la mitad de los enfermos está en rango óptimo. O sea, en menos de la mitad de los enfermos logramos ese rango. Cuando miramos ahora a otros países, vemos que Argentina es un poco mejor, pero igual, un 50% en un trabajo publicado por el doctor Walter Dutado, está en rango óptimo para guía Kadoki, ¿ya? Y Perú también. O sea, la situación no es solamente en nuestro país, no es solamente en nuestra región. Vean ustedes, en la misma evaluación del estudio Cosmos, ya sea midiendo la población ya en el target de Kadoki, Cadigo, Cosmos, ustedes pueden ver que en promedio, en Kadoki solamente el 42% de la población europea está en rango óptimo, en Cadigo solamente el 71%, perdón, están fuera de rango, y en Cosmo el 50% está fuera de rango. O sea, es una situación global. Este es el último
reporte de Dobbs, de la región de Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que en rango normal de fósforo solamente está el 20% de la población y en rango K, Dokio K o Cosmo apenas el 30-35%. O sea, es una situación que aún permanece con graves dificultades de poder a los enfermos mantenerlos en rangos normales. La diálisis, el problema es que cualquiera de modalidad de diálisis que usemos, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, tiene una remoción de fósforo que es insuficiente, ¿cierto? Si recordamos que con una ingesta proteica que deberían tener nuestros enfermos en diálisis entre 1.1 y 1.4 gramos kilo día, que va a dar un contenido de fosfato determinado, y considerando que la absorción intestinal es alrededor del 60%, va a tener una ingesta semanal de 3.500 a casi 5.000 miligramos a la semana. Por lo tanto, si miramos cuánto remueve el fósforo, podemos ver que ni la membrana, ni el tipo de diálisis que vamos a hacer logra ese objetivo, y solamente lo logra la hemodiálisis nocturna diaria. Porque en definitiva, lo que remueve más fósforo en cualquier modalidad es más tiempo en diálisis. Por lo tanto, nuestros enfermos, obligatoriamente por las modalidades que nosotros usamos habitualmente, vamos a tener un balance positivo obligado de fósforo en nuestros pacientes. Por lo tanto, el mensaje en este caso es que el tratamiento de la hiperfosfemia en pacientes en etapas 5D está lejos de ser eficiente. Y las modalidades de diálisis habituales no son suficientes para controlar esto, y se debe enfatizar entonces el control de la absorción de fósforo a nivel gastrointestinal. Entonces, esta es la zona donde nosotros estamos actuando diariamente y tratamos de intervenir. ¿De qué forma absorbemos el fósforo nosotros? ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento? Reconocemos, ¿verdad?, que hay un transporte transcelular, ¿verdad?, que es el transporte activo, que tiene características que es saturable, que este transporte es que predomina cuando la ingesta de fósforo es deficiente, es baja, y que depende de cotransportadores sodio-fósforo en la membrana apical. Y existe otro transporte, que es el transporte paracelular, ¿verdad?, que le denominamos pasivo. ¿Por qué? Porque no es saturable, es sodio independiente, no depende de sodio, y tiene una relación lineal con la concentración de fósforo en el intestino. A mayor cantidad de fósforo en el intestino, mayor transporte paracelular y no saturable, ¿ya? Y es la vía dominante en cualquier sujeto cuando tiene altas cargas de fósforo ingerido. Al transporte transcelular le llamamos una vía regulada, y al paracelular le llamamos vía no regulada. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que la vía paracelular está siendo regulada. Lamentablemente, la información de la vía paracelular es mucho más amplia, mucho más completa en el transporte de calcio, en el transporte de magnesio, y no tanto en el transporte de fósforo. Y los principales reguladores, como conocemos, es la vitamina D y el fósforo dietético. ¿Cuáles son las limitaciones que hemos tenido para estudiar el transporte gastrointestinal de fósforo en nuestros pacientes? Uno, que la mayor parte de los estudios son estudios ex vivo e in vitro, que obviamente son más controlados, son mejores desde el punto de vista experimental, son más certeros en el sentido del transporte, pero no son in vivo, ¿ya? Y lamentablemente la mayor parte de los estudios que tenemos son ex vivo e in vitro. Y además tenemos problemas con el transporte in vivo, el estudio de transporte in vivo. ¿Por qué? Porque ya conocemos que el transporte de fósforo es diferente en las diferentes especies, tanto en el segmento donde se va a transportar fósforo, que es diferente en una especie o en otra, en uno más en el duodeno, otro más en el yeyuno, en el hilo terminal, y también es diferente cuál es el cotransportador o el transportador de fósforo que predomina en esta especie. Entonces, es otra limitante para poder trasladar los datos de animales experimentales, de ratas, por ejemplo, a humanos. Los transportadores de fosfato que nosotros conocemos, ¿cierto?, pertenecen a familias de transportadores de soluto. Las dos principales que hemos conocido, la 34 y la 20. La 34 son los NAPI, los cotransportadores sodio-fosfato, del 2A, 2B y 2C, y la familia de los transportadores de soluto 20 son los PIT 1 y los PIT 2. Sabemos que el NAPI 2A y el NAPI 2C son los principales transportadores de fosfato en el riñón, en cambio en el intestino es el principal y el único es el NAPI2B. ¿Ya? Sabemos que los transportadores PIT, tanto 1 como 2, son ubicuos en todo el organismo y están también en el intestino.
La tercera familia que siempre queda abandonada, pero para reforzar, que la familia 17, que son los que expresan, codifican los transportadores NAPI1, son transportadores de solutos más que de fosfato de otro soluto en el riñón. Por lo tanto, lo importante acá es en el intestino, NAPI2B y los PIT1 y 2. Entonces, clínicamente, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de actuar en el tracto gastrointestinal para disminuir la absorción de fósforo? Revisemos esto. Primero, el transporte activo. El transporte activo, sabemos que en estudios experimentales con dietas más bien deficientes de fósforo, el transporte fundamentalmente activo y predominantemente determinado por el NAPI2B. Por lo tanto, lo lógico sería que actuáramos sobre ese transportador, ¿verdad?, activo, el NAPI2B, y bloquearlo. ¿Qué tenemos nosotros en la actualidad para ello? Tenemos, por ejemplo, desde estudios iniciales con la niacina, o su derivado, la nicotinamida, ¿verdad?, que tanto en sujetos sin falla renal como en sujetos en diálisis, se vieron que este compuesto que se usa para disminuir colesterol, por ejemplo, para como hipocolesteroliante, disminuía el fosfato. Por disminuir el fosfato sérico al disminuir la absorción de fósforo, ¿ya? Y empezaron entonces los estudios en pacientes en diálisis. Nosotros también hicimos esos estudios, lo que ustedes también han tenido experiencia con la nicotinamida, la niacina, ¿verdad? Y hay varios trabajos, la gran mayoría de pequeños números de sujetos y corto periodo de estudio, y probablemente ya empiezan a salir estudios más importantes como el Nicoren, un estudio de francés, ¿verdad?, con 100 pacientes en diálisis, donde se compara nicotinamida versus sevelamer en 24 semanas. Y ustedes pueden ver en la derecha que no hubo un efecto, o sea, ambos disminuyeron, ¿verdad?, el fósforo, pero sí en una diferencia significativa. El problema fue en esto, que no se pudo completar bien el estudio. ¿Y por qué? Porque los efectos adversos fueron 1.6 veces más altos en el grupo con nicotinamida que sevelamer, a tal punto que el 55% solamente de los enfermos de nicotinamida completaron el estudio, versus el 90% en el sevelamer. Y cuando se mide en sangre uno de los compuestos derivados de la nicotinamida para ver cuánto es el nivel de ese compuesto, este metabolito final, metabolito terminal de la nicotinamida, como es el DOPI, este era mucho más alto en los enfermos que tomaban nicotinamida, ¿verdad?, que al inicio, al final del estudio, que al inicio. O sea, claramente relacionado probablemente sus efectos adversos a esta absorción, ¿ya? Por otro lado, este estudio de Schiavi, que también es interesante, es un estudio experimental en rata. Si es importante el NAPI2B, si yo tengo animales noqueados con NAPI2B, debiera tener hipofosfemia. Bueno, los animales experimentales no tienen hipofosfemia cuando tienen delesión de este cotransportador. Eso va a suceder porque o no es tan importante o porque existen otros mecanismos reguladores que sí se conocen, es que aumenta la expresión del NAPI2A en el riñón. Por lo tanto, a menor absorción de fósforo, también menor excreción de fósforo urinario, con lo cual mantiene la normofosfemia. Pero cuando a estos animales se les producía insuficiencia renal mediante dieta con adenina, se puede ver lo siguiente: se produce hiperfosfemia, como lo que uno espera en un animal, ¿verdad?, con insuficiencia renal. Y también se produce hiperfosfemia, como ustedes pueden ver en el animal que tiene knockout, o sea, hasta que tiene de lesión del cotransportador NAPI2B. O sea, igual se produce hiperfosfemia con insuficiencia renal. Y es el sevelamer el que logra en animales de lesión del NAPI2B normalizar los niveles de fósforo sérico. Es decir, la lesión del NAPI2B disminuye, pero no produce abolición de la hiperfosfemia en la rata urémica, y el sevelamer potenció este efecto. Así, se enseñaron, ¿verdad?, estudios en que hicimos, bueno, combinemos el tratamiento, tanto con nicotinamida con un quelante de fósforo. En este caso, el Combine Trial se usó en enfermos no en diálisis, en enfermos con falla renal crónica 3B4, y se usó entonces lantano y nicotinamida. Cada uno por separado, los dos juntos o placebo. Y ustedes pueden ver cómo se mide la disminución de fósforo sérico
y el espejo, ¿verdad?, es cómo disminuye el fósforo urinario. ¿Bien? En la medida en que si yo disminuyo la absorción de fósforo, evidentemente esto disminuye la excreción de fósforo urinario. Y ustedes pueden ver que el efecto significativo contra placebo se logra ya sea en el combinado nicotinamida-lantano o con lantano solo. O sea, el lantano solo junto con nicotinamida produce el mismo efecto. Y la nicotinamida sola no tiene efecto. Muy bajo el efecto. ¿Ya? Y recientemente, en este estudio dirigido por el Dr. Ketteler, se usa otro compuesto de nicotinamida que es de liberación prolongada, ¿ya? Y también combinado, ¿ya? Es decir, combinado con un quelante de fósforo, ¿ya? Donde una población muy alta de pacientes, estos son pacientes en diálisis, a diferencia del anterior, más de 700 pacientes, donde se da entonces nicotinamida con el de quelante o placebo con quelante. Y se evalúa la eficacia y su extensión de seguridad de 52 semanas. Y ustedes pueden ver que este trabajo muestra una efectividad cuando se usa combinado. Es una efectividad aceptable, no maravillosa, no impresionante, pero logra lo que ellos llaman significación estadística, pero desde el punto de vista clínico no les interesa si realmente logra una disminución de fósforo significativa. Mi opinión es que es una disminución que apoya al uso del quelante, ¿ya? Y que logra una mejor control del fósforo. Pero tenemos los problemas nuevamente que obligan a la descontinuación del tratamiento con la nicotinamida como solo efectos colaterales, fundamentalmente la diarrea y el prurito, ¿ya? Eso es algo que no se ha podido, ustedes pueden ver acá, que en el grupo con nicotinamida fue muy superior, muy significativo este efecto, ¿ya? Así que aunque es superior, el combinar, digamos, al quelante nicotinamida versus quelante solo, esta diferencia es significativa, pero hay efectos colaterales. Lo que es interesante es este estudio que no tiene nada que ver con enfermos renales, no fue diseñado para esto. Estos son los típicos trabajos de los cardiólogos, es decir, nosotros funcionamos con suerte, 150 pacientes, 200 pacientes, estos miles de pacientes, ¿ya? Y este es un estudio diseñado para evaluar la enfermedad cardiovascular y el efecto de las estatinas sobre más de 3.000, casi 3.500 individuos. Usando niacina como hipocolesterolantes, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia de este trabajo? Que más o menos el 10% de estos sujetos tenían un filtrado glomerular menor de 60 miliminutos, 40% de ellos su filtrado era menos de 45. Hay que recordar que en este trabajo un criterio de exclusión de los enfermos de exclusión fue que tuvieran creatinina más de 2.5, o sea, no hay ningún enfermo acá 5, etapa 5. ¿Ya? Entonces lo interesante es que esto es su análisis, no es un trabajo diseñado para esto, pero su análisis importante, ¿qué se ve? En primer lugar, que mientras los dos grupos parten con 3.4 de fosfemia, el grupo al cabo de 3 años, porque la gracia de este trabajo es que tiene 3 años de seguimiento, el grupo con placebo tiene una fosfemia de 3.57 y que es significativamente diferente al grupo que usó niacina, ¿bien? De 3.32. Sin embargo, por lo menos uno lo ve, no son efectos tremendos, son significativos estadísticamente, pero enfermo que con esos fósforos yo estaría muy contento, ¿verdad? Pero la gracia, como les digo, es que es un trabajo en el que el único que tiene un número de pacientes muy alto y seguidos por cerca de 3 años. Lo otro importante, que no hubo ninguna diferencia, sí, entre los dos grupos, entre los marcadores de metabolismo mineral, como el calcio, la PTH, el FGF23 o la 1,25 hidroxivitamina D. ¿Ya? Y de nuevo, podemos ver que el descontinuar el tratamiento fue mucho más alto en el grupo con niacina que en el grupo con placebo, significativamente, y nuevamente el flashing y también una alteración hepática, que es otro miedo que uno tiene. Así que esa es la situación con la nicotinamida. Entonces, bueno, usemos un inhibidor directo del NaPi2b. Y se han diseñado por diferentes casas farmacéuticas inhibidores directos del NaPi2b, como este que es el ASP3325. ¿Ya? Entre un trabajo de Tobias Larson junto con un grupo japonés,
y donde claramente no hay ninguna diferencia en, en el control de fósforo en pacientes en enfermedad renal crónica. Y este otro estudio reciente, ¿verdad?, donde se evalúa otro inhibidor diferente, el de S2330, este del Astela, me parece, o relacionado con este laboratorio. Son estudios de fase 1, ya segunda parte del fase 1, para ver seguridad, eficacia. Se puede ver que lo que por lo menos ellos determinaron que era seguro, pero este era un estudio que se comparaba este antagonista del NaPi2b junto a sevelamer, ¿ya? Y ustedes pueden ver, o asociado con sevelamer, y ustedes pueden ver que es mucho más efectivo sevelamer solo o asociado que este inhibidor en forma directa. Aunque pareciera seguro o efectivo, su efecto fue mínimo, que llevó a que, digamos, que las conclusiones de trabajo es que, dado estos hallazgos, no ameritaba, no se justificaba mayor desarrollo clínico de este compuesto. Entonces, aparentemente los inhibidores NaPi2b están fuera de combate, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces nicotinamida puede tener efecto y no el inhibidor directo? Es que probablemente la nicotinamida puede tener un efecto más allá solamente de la inhibición del NaPi2b, y parecidamente que tiene efecto también de bloqueante en el riñón del NaPi2a. ¿Ya? No, eso todavía no lo sabemos con claridad. Otra cosa importante, este estudio reciente de Julian Flegge, que muestra cosas esto en ratas, pero son importantes. Tanto el RNA mensajero como la expresión de proteínas del NaPi2b está disminuida en las ratas con falla renal, ¿ya? Y comparada con ratas normales. O sea, tenemos disminución del NaPi2b. Y que, otra cosa importante, vean ustedes que también esta expresión de RNA o proteína disminuye con la edad. Por lo tanto, ustedes ven acá abajo que en las ratas urémicas la función del NaPi2b disminuye y aumenta la funcionalidad del PIT1. Así entonces han nacido en los que llamamos los pan-bloqueadores, es decir, ellos que inhiben el NaPi2b y el PIT1 y PIT2. Eso es muy reciente, este es el compuesto que está en el estudio clínico, el EOS 789, ¿verdad?, que se compara con un inhibidor del NaPi2b solamente. Este inhibe, como dijimos, el NaPi2b y los PIT1 y PIT2, y su efecto en ratas, es más efectivo que el NaPi2b, que la inhibición del NaPi2b, produciendo mayor reducción del fósforo sérico y menores complicaciones para la hiperfosfemia. Pero ya vimos ya que no podemos extrapolar los trabajos experimentales en ratas al humano. Y recientemente hay un estudio fase 1, todavía fase 1, de este compuesto en pacientes en hemodiálisis, donde solamente se evalúa la efectividad. Y lo que nos está mostrando que no habría efectos colaterales, que la droga es bien tolerada, pero tenemos que esperar la siguiente fase del estudio para saber si hay alguna utilidad de este compuesto. Ahora bien, la vía activa entonces es esa. Así podemos actuar hoy día. Pero ¿qué sabemos entonces de la vía paracelular, la vía pasiva? ¿Qué es la que predomina? Es la predominante en nuestros enfermos. En los sujetos normales y en los enfermos es la vía predominante, ¿ya? Y ustedes pueden ver que por el pH que hay en nuestro organismo, desde el pH 6 a 7.4 hasta el hilo terminal, el compuesto que está en mayor cantidad es el fosfato dibásico, ¿ya? Por lo tanto, vean ustedes los gradientes de concentración en el lumen tubular hasta 17.5 milimoles comparado con la concentración plasmática del fosfato dibásico. Por lo tanto, hay un gradiente químico que ayuda a que se produzca el transporte de fósforo por vía paracelular. Y también hay un gradiente eléctrico, ¿verdad?, por una resistencia disminuida, y que tenemos un voltaje transepitelial de menos 5 milivoltios en el lumen intestinal. O sea, tenemos un gradiente químico y un gradiente eléctrico que favorece el transporte por vía paracelular. Así se transporta entonces el fosfato por vía celular, siendo la vía predominante. ¿Cómo se regula? Sabemos que tienen que haber reguladores, no los conocemos. El rol de las claudinas está recién en estudio, lo tenemos muy preciso en calcio, pero no así en fosfato. Pero ¿qué conocemos? Que la célula epitelial expresa en la zona apical, en la membrana apical, el intercambiador sodio-hidrogenión, ¿ya? Y que cuando se bloquea este intercambiador sodio-hidrogenión, se acidifica la célula epitelial
intestinal, y esa acidificación modifica el transporte paracelular bloqueándolo, produciendo, se presume, cambios conformacionales en proteína o de claudina en la región paracelular que bloquearía el transporte paracelular. Eso está en estudio, no conozco todavía los mecanismos exactos, pero ese es si uno bloquea este intercambiador hidrogenión-sodio-hidrogenión, produciría disminución del transporte paracelular. Por lo tanto, ahí tenemos otra herramienta que podemos utilizar y modificar el transporte pasivo. Y para eso entonces tenemos este bloqueador específico del intercambiador sodio-hidrogenión, como es el tenapanor, ¿verdad? Nosotros ya recibido información, este es el primer estudio de Block con tenapanor en pacientes en hemodiálisis en diferentes dosis comparado con placebo, viéndose que los mayores efectos es con la dosis que es lo que se recomienda en los estudios, 30 miligramos de tenapanor 2 veces al día, en que logró casi 2 miligramos de reducción de fósforo sérico, ¿ya? En un estudio en pacientes en diálisis por 4 semanas. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Fue la diarrea. La diarrea es dependiente de la dosis. A menores dosis hay 18% de diarrea versus, bueno, o sea, y 52% en los enfermos que usaron la dosis mayor de tenapanor, 52%, versus placebo que fue 12%. Este es el gran problema del tenapanor, ¿ya? Luego vino otro trabajo de Block, ya en la fase 3 del trial, en que se usa 8 semanas, diferentes dosis de tenapanor, y luego se suspende, la mitad del grupo suspende el tenapanor, sigue con placebo, ¿ya? Y otro grupo continúa con diferentes dosis de tenapanor y se agrupan eso. Y ustedes pueden ver que en la fase de eficiencia de las 8 semanas es dosis dependiente el efecto sobre el fósforo. Aquí el efecto fue menor, sí, con 30 miligramos 2 veces al día. El estudio de fase 1 fue una reducción de a promedio menos 1.09, pero cuando se suspende ahora el tenapanor, vean ustedes que los pacientes que continuaban con tenapanor tuvieron una variación de fósforo insignificante. En cambio, los pacientes que lo suspendieron, al cabo, a las 12 semanas, tenían un aumento significativo del fósforo plasmático. Pero de nuevo, aquí en este estudio, 18 pacientes, o sea, el 8% de ellos, debieron suspender el tenapanor por diarrea. Recientemente aparece este trabajo que es interesante, que nuevamente ahora es dual, es decir, ya no lo usamos como monoterapia, sino que lo usamos combinado con los quelantes habituales que usamos, ¿verdad? En este caso, sevelamer, ¿bien? O no sevelamer. Y se usó este estudio y mostró una diferencia significativa, ¿ya? Entre los grupos que usaron el quelante asociado a tenapanor versus los que usaron quelante con placebo. Hay una diferencia significativa de ello, un estudio a 4 semanas, donde entonces se concluye que es efectivo. Pero, nuevamente, vuelve a aparecer el fantasma de la diarrea, ¿ya? Y ustedes pueden ver que aunque es porcentaje menor de enfermos que los estudios anteriores, sí dobló al grupo placebo la presencia de diarrea, o sea, la discontinuación del tratamiento por efectos adversos, ¿ya? Así que no sé cuál va a ser el futuro del tenapanor. Hay un estudio que está todavía en curso, que se supone que terminaría en agosto de este año, es Normalize, para ver qué va a suceder. Es un estudio muy amplio. No lo conocemos todavía, ¿ya? Pero sí me llama la atención que si ustedes miran otras revistas, el tenapanor parece que lo están usando para tratar la constipación. O sea, pareciera que el laboratorio va a encontrar más utilidades como minoxidil, que como hipotensor le salió mejor, más ventajoso para la alopecia, ¿verdad? Pero el tenapanor, ven ustedes como en estudios para la diarrea, para la constipación. Así que, mensaje es que por el momento las intervenciones sobre el transporte activo de fosfato no han sido del todo exitosas, no lo encuentro un éxito rotundo, ¿eh? Y que se debe mejorar entonces un mayor control del transporte pasivo, como lo hacemos nosotros habitualmente, con quelantes de fósforo y medidas dietéticas. Y actuamos a lo clásico, con quelantes de fósforo. ¿Qué esperamos de un quelante de fósforo como nefrólogo? Uno, que sea efectivo en su capacidad unifosfato, ojalá el menor número de comprimidos para tener una mayor adherencia, ¿no?, con nuestros pacientes, que tenga pocos efectos adversos, que no tenga trastorno de seguridad, que
que tenga una interacción leve con otras drogas, que no impida la absorción de otras drogas, y por último, que sea más barato. Obviamente, ninguno cumple todas estas características. ¿Ya? Este estudio, que se ha hecho en Estados Unidos, que lo encuentro muy interesante, vean ustedes la prescripción de las tabletas que reciben los enfermos en hemodiálisis. Promedio 19 tabletas diarias. ¿Quién va a poder tomar todo eso? Una cosa es prescribirla y otra cosa es que el paciente lo tome. De esas tabletas, la mitad prácticamente eran quelantes de fósforo, con un promedio de pastillas para el sevelamer de 9, para el carbonato de calcio de 9, para el lantano de 6. ¿Ya? Por lo tanto, los pacientes uno puede prescribir, pero no lo toman. ¿Ya? Y así, el 62% de estos pacientes norteamericanos no eran adherentes al tratamiento con quelantes. Imagínense nuestra población. ¿Cuáles son los quelantes de fósforo? Estos los que conocemos y en asterisco son los que no hay en Chile. No sé si en Argentina tienen ustedes el lantano o las nuevas sales de fierro, pero si uno hace un resumen de los quelantes de fósforo, en primer lugar, mira, esta es una muy bonita fotografía para evaluar tamaño de las moléculas. ¿Ya? Así las cosas, tenemos problemas con nuestros enfermos. Por ese tamaño, por el sabor, por la cantidad en que va entre 6 a 9 comprimidos diarios y el costo de ellos. Lo que hace que uno puede prescribir y otra cosa es que lo tomen los pobres enfermos. ¿Ya? Una comunicación de Frege que encuentro interesante, que muestra, evalúa la disolubilidad, la solubilidad de los diferentes compuestos. Aquí comparó lantano con una sal de fierro, sucróxido, ¿verdad? En que le agrega agua y ustedes pueden ver que 10 minutos después el sucróxido está totalmente disuelto y el lantano sigue sin pasarle nada. ¿Ya? Y cuando uno mira algunos casos clínicos que se reportan en la literatura, ven esta fotografía, esta radiografía. Eso no es vario, no es vario de intestino. Eso es un paciente de 77 años que recibe lantano y que consultó por constipación progresiva con dolor rectal y sangramiento. Y lo que ustedes ven ahí es sola acumulación de tabletas de lantano. ¿Ya? Un verdadero fecaloma de lantano. Entonces, hay lesiones gastrointestinales inducidas por quelante. Este otro estudio que me encontré interesante, de sevelamer, 19 casos, donde se observó, y ustedes pueden ver la fotografía de cristales de sevelamer en la mucosa gastrointestinal, donde los pacientes se presentaron con sangramiento gastrointestinal como el síntoma más común, incluso 3 de ellos con abdomen agudo. ¿Ya? Donde se encontró que había erosiones y úlceras en 7 y pólipos pseudoinflamatorios, como en la segunda fotografía, en 5 de ellos. ¿Ya? Probablemente esto ocurre en Europa, donde no hay problemas económicos, no hay restricción económica. No creo que ocurra en mi país, no sé en Argentina, pero nosotros con suerte podemos dar, si podemos dar sevelamer, nunca llegamos a 9 comprimidos diarios, ¿ya? Sino mucho menos. O sea, claro, no efectividad, tampoco producimos daño. ¿Ya? Y esto sí, el problema es que fue independiente las dosis de sevelamer. Ojo con eso. Lo mismo, otras comunicaciones de depósitos en la mucosa gastrointestinal, en este caso con lantano. Es decir, hay situaciones que son complejas desde el punto de vista gastrointestinal con nuestros quelantes. Entonces, mensaje en este momento es que hoy contamos con más y variados tipos de quelantes de fósforo. Pero lo que es claro es que a los pacientes no les gustan y los rechazan en su mayoría. Ahora, respecto a la efectividad, un gráfico que mostramos con Walter desde hace muchos años, donde todos los quelantes son efectivos si se dan en la dosis correspondiente. Todos son efectivos, todos bajan el fósforo. Entonces, los problemas son los otros. En el caso de las sales de calcio, carbonato o acetato de calcio, es barato, es lo más usado en otros países y en el mundo entero, tiene una mala adherencia, es responsable de calcificación vascular en los enfermos en diálisis por la sobrecarga de calcio. Esta sobrecarga de calcio va a llevar también a supresión de la hormona paratiroidea y puede ser responsable de enfermedad ósea dinámica. El sevelamer, tanto su forma hidroclorada, carbonato, el problema que tiene es que es caro, muy caro. Y hay que tomar múltiples comprimidos, 9 comprimidos mínimos, si queremos tener realmente una efectividad del sevelamer. Tiene sus efectos pleiotrópicos positivos, digamos, con la disminución de la progresión de la calcificación, como han demostrado diferentes estudios, disminuye el colesterol, pero algo que se nos olvida, que interviene en la absorción de algunas drogas, que hay que vigilar, y hay que tener cuidado. El lantano no está presente en Chile, no sé si en Argentina,
Es un compuesto caro, es efectivo, es un quelante metálico igual que el aluminio, pero que no se acumula porque su eliminación es hepática, ¿verdad? Lo conocemos. Entonces, tiene la gracia que tiene menor cantidad de comprimidos, mucho menos que los otros, entre 3 a 6 máximo, y tiene este efecto gastrointestinal que ya les mostré por la solubilidad muy baja que tiene, y esta acumulación hepática que por lo menos en Europa, que lleva más de 10, 15 años de uso, aunque la biopsia hepática ha mostrado acumulación de lantano, no tiene una expresión clínica. Con respecto al aluminio, solamente decir que lo único que podemos autorizar son periodos cortos de hidróxido de aluminio cuando estamos desesperados, pero solo y solo cuando ha demostrado usted que su agua de diálisis no es menor de 10 microgramos por litro como lo condiciona AMI, ¿verdad? Sino que es menos de 2. Y eso lo vamos a lograr solamente si tenemos doble equipo de osmosis inversa. Los efectos pleiotrópicos de sevelamer que se los mostré, que son unas cosas beneficiosas que tiene sevelamer, no olvidar que afecta la absorción de vitaminas y liposolubles, afecta la absorción de calcitrol, así que si estamos dando calcitrol en forma paralela, afecta su absorción y también afecta la absorción de levotiroxina. Por lo tanto, en los enfermos que tengan hipotiroidismo en tratamiento, tenemos que vigilar la TSH si le estamos agregando sevelamer. Otro compuesto que lo encuentro muy bueno, que es un compuesto, no es que sea nuevo, es simplemente usar dos compuestos viejos, como son el acetato de calcio combinado con carbonato de magnesio. El magnesio se usó en los tiempos iniciales como quelante de fósforo, ¿verdad? El primer estudio de eso lo hizo el doctor Eduardo Latopolsky y mostraba efectividad. El problema fue que tenía muchos problemas gastrointestinales y se dejó de usar hasta que aparecieron las sales de calcio. Así que se abandonó. Pero hoy día se recupera nuevamente el magnesio porque tiene un efecto aparentemente de evitar calcificaciones vasculares y podemos dar menores dosis y ser efectivos si lo asociamos también con menores dosis de calcio. Entonces este estudio, el estudio europeo del CalMAC, que evaluó el Osvaren, este compuesto combinado, a sevelamer. Y ustedes pueden ver que es efectivo, tanto como sevelamer en reducir el fósforo. El número de pastillas anda similar, digamos, al sevelamer, es un poco menor, pero igual es un número importante de pastillas. ¿Cuáles son las preocupaciones que han existido con respecto a los Osvaren? Es que produzca hipermagnesemia, ¿cierto?, en nuestros enfermos renales. Y ustedes pueden ver que este estudio CalMAC mostró que los niveles de calcio eran similares y los niveles de magnesio eran superiores a sevelamer, pero nunca fueron niveles tóxicos de sevelamer. ¿Ya? Así que no, en 24 semanas no hubo episodios de hipermagnesemia importante. Por otro lado, hay que recordar que en este estudio el 40% del baño de magnesio en el líquido de diálisis era de 2 miliequivalentes y el 60% era 2.25 miliequivalentes. No sé cómo será en Argentina, pero nosotros en Chile el contenido de magnesio en nuestros concentrados de diálisis está entre 0.75 y 1.0. O sea, la posibilidad de hacer más hipermagnesemia lo veo muy difícil, pero lamentablemente un compuesto aún no presente en nuestra región. Luego aparecieron las sales de fierro, ¿verdad?, que son la última moda. Existen numerosos trabajos, la industria muy activa respecto a esto, y tenemos dos grandes compuestos de sales de fierro. El citrato férrico, ya con más tiempo y aprobado por la FDA y con más estudios clínicos, ¿verdad?, donde muestra que tiene un efecto quelante de fósforo similar al sevelamer. Pero aquí tenemos una gracia, que aportamos fierro. Es decir, el paciente que tiene hiperfosfemia y déficit de fierro es el ideal, porque el fierro en el citrato férrico se absorbe, porque el citrato modifica tight junctions en la célula epitelial y favorece la entrada de iones metálicos. Por eso que el miedo es que produzca mayor, y nosotros prohibíamos el citrato de calcio porque no era tan buen quelante y por otro lado favorecía la absorción de aluminio, ¿ya? En este caso favorece la absorción de fierro. Por lo tanto, vemos nosotros que en estos estudios, en estos dos trabajos, se ve cómo hay una efectividad del citrato férrico para bajar fosfato, pero a su vez aumenta la ferritina, es decir, muy útil en enfermos que están deficitarios de fierro. En este estudio japonés, el Astro Study, se evaluó esta situación en que se evaluó cuál era la dosis de eritropoyetina cuando se usaba el citrato férrico versus el control que eran otros
quelantes de fósforo. Y ustedes pueden ver que al final del estudio, los pacientes que usaron citrato férrico usaron menos eritropoyetina, menos 1200 unidades a la semana. En cambio, los que continuaron con otro tipo de quelante tuvieron lo mismo, pero al revés, ascenso de dosis de eritropoyetina a más de 1100 unidades a la semana. Y respecto al fierro, los enfermos que usaron citrato férrico, al final del estudio tuvieron una dosis acumulada de fierro de 106 miligramos. En cambio, en los enfermos que usaron quelantes de otro tipo, la dosis acumulada de fierro fue 3 veces mayor. ¿Ya? O sea, en el fondo, serviría para los enfermos, vuelvo a repetir, que tengan déficit de fierro. ¿Ya? De nuevo, la diarrea acá es otro problema con este compuesto. Yo no tengo experiencia personal con las sales de fierro, pero lo que se describe es diarrea no tan intensa como en tanapanor, ¿ya? O ni con niacina que obligue la descontinuación del tratamiento, pero existe. Otro compuesto muy interesante es de un nombre tan absurdo, tan ridículo como el oxidroxisucroférrico. Mejor, lamentablemente sale más fácil usar el nombre comercial que está aprobado que el Belforo, ¿ya? Que es un compuesto que agarra fierro, ¿verdad? En su núcleo, es un muy buen quelante, un muy buen fijador de fierro a cualquier rango de pH. Esa es la gracia que tiene, que a cualquier rango de pH tiene una muy buena fijación de fierro, ¿verdad? Y estos estudios liderados por el doctor Jürgen Flege, en Europa y en todas partes del mundo, en realidad con estudios multicéntricos, en una gran cantidad de pacientes, en más de 1000 pacientes, ¿verdad? Se comparó, digamos, el efecto del sucro férrico versus sevelamer. Y ustedes pueden ver acá cómo el efecto es similar, incluso un poco mejor para sucro férrico que para sevelamer. O incluso podemos decir que iguales, ¿ya? Pero tenemos, por un lado, que es menos tabletas las que hay que usar. Ahora, respecto a la ferritina, el sucro férrico prácticamente no absorbe fierro. No absorbe fierro. ¿Ya? Y aquí en el estudio se muestra que el nivel de cambio de ferritina es mayor que con sevelamer. Curiosamente, sí, hay que hacer la distinción del estudio hecho en Estados Unidos versus los países europeos y otros países. En Estados Unidos ustedes pueden ver que la modificación de la ferritina fue de 200 en el grupo con sucroférrico, pero en el grupo de sevelamer incluso fue mayor que en el grupo con sucroférrico de Europa. Probablemente porque en Estados Unidos hay un abuso del uso de fierro endovenoso. ¿Ya? Porque no, este es un compuesto que absorbe muy poco el fierro. Y lo más importante probablemente para la adherencia a los enfermos es la diferencia de tabletas, de dosis. Ustedes, las tabletas son mucho menores en el uso de sucroférrico que el sevelamer. ¿Bien? Los efectos intestinales son diarrea en el sucroférrico y conocemos también los efectos gastrointestinales de sevelamer. Sí. Ambos compuestos tienen efectos gastrointestinales importantes. En resumen, con los quelantes, el carbonato de hidróxido de magnesio es barato, se sabe que ayuda a evitar calcificaciones vasculares, tiene mala tolerancia gastrointestinal del magnesio, pero por eso damos dosis menores que entonces, usándola en combinación con calcio. Y a su vez, por lo tanto, permite usar menos dosis de calcio. Hay que tener cuidado con la hipermagnesemia, hay que vigilar, poco probable, como les dije yo anteriormente, por las cantidades de miliquivalentes de nuestros concentrados, y presente que también puede suprimir PTH. El citrato férrico, como vimos, absorbe fierro, por lo tanto puede provocar una sobrecarga de fierro si nosotros no vigilamos esto. Hay que monitorizar los niveles de fierro. Tiene el problema que es también un alto número de píldoras para ser efectivo, entre 6 a 12, y con efectos gastrointestinales como vimos, y que eventualmente puede aumentar la absorción de aluminio. El sucro férrico, ¿verdad? Tiene la grasa química, que es una fijación de fósforo a amplio rango de pH en el intestino, tiene una muy baja absorción de fierro, no tiene, al revés del sevelamer, un efecto sobre la absorción de los análogos de activadores receptores de vitamina D, y tiene sobre todo un bajo número de comprimidos para cumplir su efectividad, entre 3 promedio a 6, y con una muy buena disolución. ¿Bien? Por lo tanto, el mensaje a la casa es que los nuevos quelantes de fósforo en base a sales de fierro abren nuevas perspectivas de tratamiento y vamos a tener que hacer nuestra experiencia si es que económicamente es posible usarlo en nuestra región. Finalmente, la dieta. La dieta es importante.
pero ¿cuánto podemos hacer con la dieta? Todos sabemos nuestras experiencias. Aquí simplemente pongo un plato donde vamos a tener dos tipos de fosfatos orgánicos. El que viene en la carne y los que viene en los vegetales, ¿verdad? La hidrólisis es muy fácil en el fosfato orgánico del animal, mucho más efectiva para producir fosfato anorgánico y absorberse. En cambio, el fosfato orgánico de los vegetales, uno requiere una enzima que es la fitasa, que normalmente no, o sea, el ser humano, a diferencia del animal, no la tiene, la fitasa. Por lo tanto, hay mucho menor biodisponibilidad de fosfato cuando comemos la misma carga de fosfato en los vegetales que cuando la comemos en fosfato de origen animal. ¿Ya? El origen animal está a una biodisponibilidad del 70-80%, en cambio la de los vegetales una biodisponibilidad intestinal de apenas 40%. Así tenemos nosotros, si vemos cuánto es la biodisponibilidad de absorción intestinal, lejos, los aditivos que son de fósforo de los alimentos, los aditivos que son fosfato inorgánico, en que se absorbe el 100% de ellos, en cambio, los fosfatos orgánicos, la disponibilidad intestinal de absorción debe depender si viene de carne animal o de vegetales. Esto es un estudio de Sharon Moore que es muy interesante. Esto es un estudio pequeño, ¿verdad? Pero aquí es un estudio cruzado donde evaluó la contenido de fósforo que proviene tanto de una dieta vegetal, de una dieta carnívora, de una dieta animal, ¿ya? Con las mismas kilocalorías, y ustedes pueden ver que la dieta vegetal, la dieta de carne, perdón, la dieta de carne, la proteína era fundamentalmente de origen animal, poca proteína de origen de planta. Mientras que en el plato de comida vegetarianos que recibían los enfermos, la mayor parte de la proteína era de origen vegetal. Y eso hizo que la cantidad de fósforo en ambos es igual. La gracia de este trabajo es que está muy bien diseñado en que el contenido de fósforo es igual en ambas dietas. Lo que difiere es el origen, si es animal, la proteína, o es vegetal. Y así, los dos grupos comieron prácticamente la misma cantidad de fosfato, alrededor de 800. Pero la diferencia fue entonces en el fósforo sérico. Mientras los que comían la dieta de carne, ¿verdad? El fósforo sérico aumentaba, los que comían la dieta vegetal, el fósforo sérico disminuía, comiendo la misma cantidad de fósforo. Entonces, demuestra claramente cómo una dieta vegetariana disminuye la cantidad de fósforo plasmático, ¿ya? No modificó la PTH, como ustedes pueden ver ahí, los ambos grupos, pero sí ven ustedes cómo la dieta vegetariana disminuyó significativamente los niveles de FGF23. Así, la fuente de fósforo dietético es orgánico e inorgánico. Y lamentablemente en nuestra cultura de alimentación occidental, el inorgánico es casi la mitad del fosfato, lo cual no viene identificado y ustedes conocen ese problema. Por lo tanto, el mensaje para la casa es que el mayor aporte de fósforo dietético está aportado por fuentes proteicas de origen animal y especialmente por el aporte de fósforo inorgánico en los aditivos de los alimentos. Así que es lo que quería comentar con ustedes y les dejo. Este es un mural de la universidad donde yo estudié, la Universidad de Concepción, pintado por un muralista mexicano, ¿ya? González Camarena, y que sobre este mural están los versos de Neruda que lo encuentro muy precioso. Así que muchas gracias por estar presente hoy. Gracias. Bueno, Aquiles, realmente muy buena revisión, muy profunda y muy interesante, aparte que has tocado un tema que es muy importante para nosotros, muy candente para nuestra vida diaria y para el control de nuestros pacientes. Realmente, como vos decías, resulta bastante problemático poder controlar la hiperfosfatemia de nuestros pacientes y no solo problemático, sino frustrante también, ya que después de tantos años de estar trabajando en estos temas, vemos que todavía la mayoría de nuestros pacientes se nos escapa de las manos la posibilidad de hacer un control adecuado
del mismo. Vamos a abrir a ver si en el chat hay gente que quiera hacer alguna pregunta. Yo, mientras tanto, te voy haciendo un comentario, una pregunta. Mucho de esto ha sido muy interesante la revisión desde el punto de vista del epitelio intestinal. Cosa que hemos visto que en los últimos años han aparecido muchos trabajos respecto a ver cómo es el mecanismo de absorción intestinal de fosfato. Y es muy interesante conocer cómo se está sabiendo más cómo es el transporte transepitelial de fosfato. Es muy interesante esto, ya que posiblemente sea el lugar donde nosotros podamos intervenir con mayor eficacia. De estos quelantes, los que pueden modificar el PIT1, el PIT1, es muy interesante también porque este cotransportador también se encuentra a nivel del endotelio y se ha sindicado como uno de los posibles mecanismos por el cual el fosfato ingresa a las células del músculo liso vascular y gatilla la aparición de las calcificaciones vasculares. ¿Tienes alguna idea si esta intervención sobre el PIT1, el PIT1, hay algún medicamento que también esté dirigido, que sea sistémico, digamos, porque la mayoría de estos quelantes de fósforo actúan a nivel intestinal local y de hecho los efectos secundarios están justamente centrados en el intestino, diarrea, distensión abdominal, intolerancia digestiva. Algo de esto se podría tal vez ingresar al organismo y modificar en algo la actividad del PIT1 en la enfermedad renal crónica que pueda disminuir las calcificaciones vasculares. ¿Tienes alguna idea de esto? Mira, no, Walter, porque el único estudio, como te digo, es este compuesto, el EOS 789, que sí evaluó daño en los animales experimentales y de menor calcificación, pero ellos lo definen por la disminución del fósforo plasmático, es decir, por el efecto de la hipofosfemia, no un efecto directo, no está diseñado el estudio así para evaluar si esta inhibición directa de los PIT pudiera ayudar al disminuir la calcificación. Eso no está diseñado todavía, Walter, ¿ya? Y está muy todavía en pañales este estudio de estos inhibidores específicos de PIT1, PIT2. Lo otro que hay que tener cuidado, oye, con los inhibidores de los NaPi2b, el inhibidor directo, es que hay una enfermedad que yo no conocía, es una enfermedad muy rara, obviamente, que son los enfermos que nacen con mutación del NaPi2b, ¿ya? Esto, que nace con esta mutación no tienen hipofosfemia porque el riñón absorbe más nomás, nada más, ¿ya? O sea, no excreta tanto fósforo. Es decir, que estos enfermos no cursan con hipofosfemia, ¿ya? Pero lo que sí cursan es con un trastorno pulmonar, de una calcificación intersticial pulmonar, porque el NaPi2b es uno de los importantes reguladores de disminuir el fósforo en el alveolo. Entonces, mira, una cosa súper rara, pero hay que tenerla presente cuando se usan estos compuestos a largo plazo, no sabemos, ¿ya? Eso. Seguro, seguro. Sí, y también es muy interesante estos mecanismos que ya lo has descrito, que la inhibición del NaPi2b muchas veces trae aparejado el aumento de la actividad y de la expresión del NaPi2A y 2C a nivel del túbulo proximal renal, y ejerciendo un efecto compensatorio a la disminución de la absorción intestinal de fosfato. Así, esto es importante para los pacientes que se encuentran en estadios precoces o no han llegado al estadio 5 de la enfermedad renal crónica, estadio 3, 4, donde estamos tratando de disminuir la absorción intestinal de fosfato, pero por otro lado el organismo se ocupa de compensar esa disminución aumentando la reabsorción tubular de fosfato. Esos son muy interesantes, digamos. Y aparte cómo el transporte de fosfato intestinal tiene un efecto también sobre el transporte transtubular de fosfatos. Eso es muy interesante. Sí. Ahí hay una pregunta en el chat, el Sí. doctor Cardoso pregunta si el uso de la indapamida
para excretar fosfato, la nefroprotección para preservar la diuresis residual. Sí, mira, a ver, con respecto a Yo indapamida, no entiendo muy bien la pregunta, a ver. con indapamida no tengo ninguna experiencia, no conozco trabajo, Claro. la hipofosfemia. Con respecto, sí, la renoprotección, esa mantener lo que más se pueda la función renal residual, obviamente nos ayuda mucho a manejar nuestros enfermos. Eso claramente, independiente de fosfato, Claro. cualquier otra cosa, eso manejarlo bien. Ahora, una de las dificultades que hemos tenido, y es un trabajo que hicimos nosotros, fue, por ejemplo, en diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal tiene una compleja forma de manejar el metabolismo óseo mineral, es bien dificultoso. Y muchas veces eso ocurre porque la diálisis peritoneal funciona muy bien mientras hay función renal residual, pero con el tiempo el paciente la pierde y la cosa se hace compleja, sobre todo en enfermos de alta superficie corporal. ¿Ya? Y hay discusión ahí. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Que el KTB no refleja la remoción de fósforo. Nosotros comparamos dos grupos de sujetos con el mismo KTB, pero con diferentes clearance de creatinina semanal. ¿Ya? Y el corte lo pusimos en 55 de clearance de creatinina semanal. Y el que tenía más de, aunque tuvieran el mismo KTB, los que tenían un clearance de creatinina semanal menor de 55 removían mucho menos fósforos que los que tenían un clearance de creatinina semanal mayor de 55. O sea, eso es importante evaluarlo. Muy Doctor bien. Jorge Bravo parece que quiere hacer una pregunta. Sí, bravo. A ver, Jorge. Bueno, ante todo, doctor Jara, excelente, magnífico la presentación, un lujo haberlo escuchado y felicitaciones. Mire, ante todo, mi pregunta puede ser un poco motivo de risa, quizás tal vez por mi poco conocimiento de algunos temas. Pero he visto que hay estudios que están siendo potenciados, sobre todo en Japón, que están en marcha con los famosos probióticos que están de moda en muchos aspectos. Y quería saber si eso es verdad, es cierto, y si hay algún conocimiento de algún estudio que pueda reflejar algo. De que hay estudios que se están en curso, eso me consta, pero no, tampoco sé si es verdad lo que yo estoy preguntando. Y pido disculpas a la audiencia si mi pregunta es desubicada. Gracias. Para nada, doctor, o sea, nada. Claramente hay mucha efervescencia y hay muchos estudios con probióticos, con manejo de la microbiota intestinal. Sin embargo, mi sensación es que esto está mucho más dirigido a toxinas urémicas, ¿ya? Y a preservación de función renal. O sea, y sobre todo sobre toxina urémica. También hemos visto cómo influye la microbiota sobre la PTH. Sobre el manejo del fósforo, yo no tengo por lo menos conocimiento. Sí sé que hay dietas especiales vegetales en América Latina, que la tiene sobre todo la población boliviana, que disminuye el fósforo significativamente. Eso lo ha visto alguna de nuestros nutricionistas, yo digo nutricionistas antropológicas, ¿ya? Pero hay poblaciones que no me acuerdo exactamente cuál es el compuesto, pero que influye notoriamente en la fosfemia, ¿ya? Pero no te puedo informar más cosas, no lo conozco. Con respecto a eso, doctor, sí, la información, aparte de buscar literatura, la obtuve de colegas que están en la zona andina, peruana, boliviana, y aparentemente con una variedad de un café, ¿no es cierto? Que no es el verdadero café, están logrando ciertos efectos relacionados con bajando la fosfatemia. Pero obviamente que no son todos conversaciones entre colegas así aisladas, pero sí coincide lo que usted dice en la zona andina nuestra, en esa zona Perú, Bolivia, que están logrando algo relacionado a eso, pero quería Eso es saber muy, si muy era... interesante, ¿eh? Es muy interesante eso, hay que seguir eso, es muy interesante. Estoy en contacto con ellos porque me llamó la atención esa situación. Gracias, doctor Jara, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Así
Estamos unos 10 minutitos ya pasado la hora. Bueno, no hay preguntas en el chat, así que Aquiles, bueno, te agradecemos realmente el haberte tomado la molestia de estar con nosotros. La verdad que ha sido muy, muy interesante y una excelente revisión. Es un tema que nos trae muchos dolores de cabeza y que, bueno, esperamos que los próximos años podamos tener soluciones para estos pacientes. La verdad que te agradecemos mucho entonces la participación y te comprometemos para una próxima oportunidad para que nos siga ilustrando sobre estos temas. Muchas gracias, Walter. Realmente no, la gracia la doy yo por permitirme estar con usted y muchas gracias por este tiempo. La única pregunta que no me hicieron fue ¿cuál fue el autor del cuadro inicial? Que se lo recomiendo, que es un pintor ecuatoriano. Así que, muy Sí. bien. ¿Ya? Ah, mira. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradecemos entonces, Aquiles, y hasta la próxima entonces. La próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.